No hay nada mejor, no hay nada mejor que poder conocer al Señor. Qué glorioso es ver cómo Dios obra en nuestras vidas, cómo Dios trabaja. Y adorar al Señor tiene que ser un estilo de vida, ¿ok? No es una actividad, no es un acto del culto, es nuestro estilo de vida. Cuando... Gracias. Hola, bien. Cuando adorar al Señor se convierte en nuestro estilo de vida, el Señor comienza a obrar milagros, sanidad, el Señor comienza a traer salvación, porque realmente fuimos creados para eso, para adorar al Señor. Cuando nosotros nos preocupamos con sus cosas, Él se encarga de las nuestras. Amén. Aleluya. Amén. ¿Están acá o no? Amén. Pensé que estaba hablando solo. Bueno, el Señor puso en mi corazón una palabra en la semana que realmente me ministró muchísimo, que la palabra es aceite puro y fuego puro. El Señor desea que podamos arder en su presencia. Amén. Había un hombre de Dios llamado John Wesley que él decía que el mundo desea vernos arder. ¿Ok? El mundo anhela ver el fuego de Dios ardiendo en nosotros. El mundo necesita el fuego de Dios ardiendo en nosotros. Y vamos a ver hoy algunos aspectos para que el fuego de Dios pueda arder. Lo primero que me gustaría es que podamos abrir nuestras Biblias en Levítico 24, capítulo 1, perdón, Levítico capítulo 24, versículo 1 al 4, y vamos a ver algo bastante peculiar, bastante interesante, que no sé si por ahí algunos han leído, pero a mí me llama mucho la atención. Dice así, yo voy a leer mi versión, está versión nueva, perdón, la NBI, nueva versión internacional, pero bueno, para que pueda ser un poco más fácil de entender. Dice así, el Señor le dijo a Moisés, manda a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas prensadas para la iluminación del santuario. Así, las lámparas se mantendrán siempre encendidas. Aarón preparará las lámparas en la tienda de reunión, fuera de la cortina del pacto, para que ardan delante del Señor toda la noche. Este será un estatuto perpetuo para las generaciones venideras. Las lámparas que están sobre el candelabro de oro puro se mantendrán siempre encendidas delante del Señor. Mili, ¿tenés la posibilidad de poner la versión Reina Valera? Porque la última parte me llamó mucho la atención. Y vamos a hablar un poquito. Dice así, sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Antes de hablar sobre todo lo que eso significa para nosotros, para nuestro contexto, me gustaría hablar un poquito de las características del candelero. El candelero era un utensilio que en el tabernáculo, cuando Dios le da a Moisés el diseño para construir un lugar público, porque antes de Moisés la adoración no era pública, cada persona tenía su altar, cada persona edificaba su altar y ofrecía un sacrificio al Señor. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, cuando ellos cruzan el Mar Rojo y Moisés está delante del Señor en el monte, el Señor le da a Moisés el diseño del primer lugar público de culto. El tabernáculo era lo que sería hoy la iglesia. Entonces todo tendría que ser construido según las especificaciones que Dios le estaba dando a Moisés. ¿Okay? Y como yo expliqué hace 2 semanas, el tabernáculo se constituía de 3 partes: el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, que era la segunda parte de ese lugar de culto público, estaba la mesa de los panes de la proposición, ¿no? De la proposición, y enfrente a eso estaba un utensilio llamado el candelero, que algunos llaman el candelabro, ¿ok? Que era una especie de lumbrera. El candelabro tenía una particularidad, era hecha de oro macizo, tenía que ser de oro puro, y no era hecho con molde, no como hacen hoy, que funden el oro, ¿no? Y ponen en un molde, no. El candelabro tenía que ser hecho con oro macizo y era hecho sobre martillazo. La persona que hacía el candelabro tendría que martillar hasta dar la forma.
El candelabro tenía un tronco principal y después salía 6 brazos. O sea, se constituían siete partes del candelabro. Y cada una de las copas tenía en la punta una flor, porque el candelabro estaba hecho sobre el diseño de un árbol de almendra. ¿Ok? Y la punta de la rama tenía una copa donde iba el aceite. ¿Ok? El candelabro tenía que ser hecho específicamente conforme Dios lo mostró. Era un utensilio muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor no quería que su casa estuviera en oscuridad. Por eso la orden que Dios había dado a los sacerdotes era que no podía faltar aceite. Todos los días, por la mañana y por la tarde, los sacerdotes se encargaban de ir y agregar el aceite que faltaba porque no podía apagar la lámpara. No se podía apagar. ¿Ok? Entonces tenía esa particularidad. Era hecho con oro macizo, de una sola pieza. No había 2 piezas, era una sola pieza de oro. Que el artesano, ¿no?, la martillaba y iba dando forma hasta formar el candelabro. El candelabro estaba formado, como yo les dije, sobre el modelo de un árbol de almendra, que ellos tenían que tener la visión de que ese candelabro representaba el árbol de la vida. ¿Ok? El árbol de la vida. Entonces, cuando el judío veía ese candelabro con la luz encendida, eso lo hacía acordar el árbol de la vida que estaba en el Edén. Y el árbol, y ese candelabro simbolizaba la luz de Dios. La luz de Dios para guiar al pueblo, pero también la esperanza para un futuro, porque el árbol de almendra es el primer árbol que florece después del invierno. Entonces, cuando el judío miraba el candelabro, veía eso, veía la luz de Dios guiando al pueblo en la oscuridad del mundo, pero también una esperanza para el futuro, porque el árbol de almendra es el primero que florecía después del invierno. Ahora vamos a ver algunas particularidades del aceite. El aceite tendría que ser puro. Una de las características del aceite tiene que ser transparente. ¿Ok? Tiene que ser transparente. ¿Y cómo se hacía el aceite en esa época? Ellos prensaban las aceitunas y dejaban esas aceitunas sobre una canasta que era tejida muy, muy finamente. Entonces, toda esa prensa la hacía que de a poquito el aceite empezaba a destilar, y la característica de ese aceite es que no tenía nada que lo contaminara. Había otros procesos que hacían el aceite. Uno es que ellos hacían una pasta, ¿no?, una pasta con la aceituna, y de esa pasta se sacaba el aceite, pero no salía un aceite puro, porque tenía partes de la aceituna que quedaban en el aceite. Pero el proceso de machacar las aceitunas o de prensarlas hacía que cuando el aceite destilaba, era un aceite puro, transparente. ¿Y sabe cuál es la parte más linda del aceite puro? Es que el fuego no tiene humo. Y eso era la principal característica, que el aceite puro, cuando ellos encendían la lámpara en el candelabro, no tenía humo. Y eso me hizo pensar en un montón de cosas. Primero, el candelabro o el candelero era hecho de una sola pieza. ¿Y qué eso nos hace mostrar a nosotros? Lo genuino, auténtico, de una sola cosa. Eso nos hace pensar que el cristiano, cuando nace de nuevo, es una sola cosa. No hay doble cara o doble vida, sino que el Señor lo va llevando a un proceso donde somos una sola pieza. Somos lo que somos, con defectos, con fallas y con errores, pero estamos siendo trabajados. Así como el candelabro era trabajado con el golpe del martillo, nosotros somos trabajados cada día por el cincelar del Señor en nuestra vida. Y el Señor va tallando su imagen en nosotros para que podamos ser una pieza genuina. Y así como el Señor tuvo que ser perfeccionado en el sufrimiento para aprender obediencia, nosotros también cada día estamos siendo martillados, entre comillas, por el Señor, estamos siendo cincelados por el gran artesano, por el gran alfarero, para que la vida de su Hijo vaya siendo formada en nosotros, ¿no? Y el aceite de oliva puro, transparente, habla de que la vida del cristiano es una vida transparente. Y cada vez va siendo más transparente, para que lo único que la gente pueda ver es Cristo en nosotros. Y otra cosa importante, muchas veces queremos, o muchas personas, y tratan
de mostrar un aceite, pero el aceite está contaminado. ¿Y sabe cómo te das cuenta que el aceite está contaminado? Porque cuando se quema, lo único que sale es humo. Hay mucha gente y muchos cristianos que son apenas humo. Humo. Parece que tienen fuego, parece que están ardiendo en el Señor, pero en el momento de la prueba, en el momento que el fuego de prueba viene sobre la vida de uno, lo único que queda es humo. Pero el cristiano genuino, cuando está siendo trabajado por el Señor, cuando está siendo prensado por el Señor, y ese aceite, la unción del Espíritu Santo viene de manera genuina, el fuego es verdadero y no hay humo, hay luz. El humo, cuando hay mucho humo, ¿qué hace? El humo impide que se vea. ¿Qué pasa cuando estás en la carretera, cuando estás en la autopista y hay un auto que está quemando aceite? Tira un humo terrible a tal punto que nubla la visión de los conductores. En la vida de los cristianos es exactamente lo mismo. Muchas veces hay personas que todavía no han entregado sus vidas completamente al Señor, y lo único que hay es humo. Y ese humo impide que haya una visión verdadera de Cristo. Pero cuando el aceite es transparente y el fuego de la prueba viene, el fuego no tiene humo, es puro. Y la persona realmente alumbra. Y la persona realmente pasa a ser luz para un mundo caído. Cuando hablamos de todo eso, ese oficio del culto en el Antiguo Testamento, a nosotros nos arroja la idea de la responsabilidad. Y eso es lo que me gustaría que podamos pensar en esa noche. Vos sos el candelero. Hoy la iglesia es el candelero. Vos sos el candelero. Y es tu responsabilidad proveer el aceite. Es tuya. Muchas veces vos venís a la iglesia esperando que alguien te provea el aceite, pero el aceite no te va a proveer nadie. Vos tenés que proveer tu propio aceite. Es tuya la responsabilidad. El sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que poner el aceite, pero el pueblo traía el aceite al sacerdote. De igual manera, hoy vos venís a la iglesia para que el pastor predique la palabra, para que los hermanos te bendigan, pero la verdad, vos tenés que proveer tu propio aceite. Y eso nos habla de responsabilidad. Hubo una época en el pueblo de Israel que el pueblo había descuidado. El pueblo había descuidado el servicio al Señor. Y eso estaba reflejando en la vida espiritual de la nación. Me gustaría que los hermanos puedan abrir sus Biblias en 1 de Samuel, capítulo 3. Estoy haciendo confusión con los papeles acá. 1 de Samuel, capítulo 3. Y vamos a ver nuestro primer punto sobre la responsabilidad del liderazgo. ¿Ok? Dice así, 1 de Samuel, capítulo 3, del 1 al 4. El joven Samuel ministraba en la presencia de Elí. ¿Y qué dice? La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Pero ahora vamos a ver por qué la palabra de Dios escaseaba y por qué no había visión. Y aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Aquí estamos viendo el descuido de un hombre que fue llamado a ejercer una función sacerdotal. Y hay una característica que dice que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Eso acá le pasó literalmente. Él estaba quedando ciego, pero a la vez su ceguera física representaba su ceguera espiritual. Cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, cuando vos no haces lo que vos tenés que hacer, lo único que vas a traer sobre tu vida es ceguera espiritual. Hay muchas personas en el cuerpo de Cristo que tienen mucho potencial, que tienen un llamado terrible de parte de Dios, pero están muriendo en ceguera espiritual por la única razón: no hacen lo que tienen que hacer. Están esperando que todo el mundo haga lo que ella tiene que hacer. Dan excusas.
todo el mundo tiene la culpa, se excusa de todo, pero la realidad del asunto es que no hacen lo que tienen que hacer. Elí, como sumo sacerdote, en su tiempo, él tenía que proveer el aceite para que la lámpara no se apagara. Pero no solamente no hacía, él permitía que sus hijos vivieran en cualquiera, ni siquiera tenía el trabajo de ir y amonestar a sus hijos. Y su visión y ceguera espiritual reflejaba lo que estaba viviendo en lo físico. ¿Y qué dice? En ese tiempo, la palabra del Señor escaseaba y ya no había visión. Exactamente pasa cuando vos no haces lo que vos tenés que hacer. Y después decís, ¿por qué Dios no me habla? Dios no me habla a mí. No, porque yo no veo nada. Voy a la iglesia y parece que la palabra va al techo, porque yo no lo entiendo. Porque no haces lo que tenés que hacer. El aceite lo tenés que proveer vos. El fuego lo pone el Señor sobre tu vida, pero el aceite lo provees tú. Vos sos responsable. Y aquí todo el pueblo estaba en un periodo de decadencia espiritual. Y exactamente hoy vivimos lo mismo. La iglesia de Jesucristo en nuestro tiempo está viviendo una decadencia espiritual, porque las personas no hacen lo que tienen que hacer. Están esperando un super líder, un super pastor, un super profeta que venga, que me imponga las manos y que Dios me bendiga, pero no hacen lo que tienen que hacer. Hermanos, nosotros fuimos llamados a hacer nuestra parte. Vos tenés que subir al monte, vos tenés que buscar al Señor, vos tenés que cada día, por la mañana y por la tarde, proveer que tu vasija esté llena de aceite, porque Dios no va a hacer lo que vos tenés que hacer. Y si no haces lo que vos tenés que hacer, cada vez más no vas a ver, vas a estar en oscuridad, no vas a tomar decisiones sabias y te vas a entrar en un periodo de apostasía espiritual. Y todo eso refleja una cosa: Dios ya no es tan importante como era antes. Dios ya no ocupa ni el primero, ni el segundo, ni el tercer lugar. Dios ocupa un lugar totalmente secundario en mi vida. Estamos mucho más preocupados con nuestra economía, con nuestra casa, con nuestro auto. Estamos preocupados con todas las cosas que el mundo se preocupa. Mientras eso, estamos muriendo en ceguera espiritual. Y entonces vemos en ese primer punto una responsabilidad de los líderes. Aunque vos no ocupes aquí en ese lugar una posición de liderazgo, pero vos sos un líder para tu familia, vos sos un líder para tus amigos, vos sos un líder para la facultad, vos sos un líder en tu trabajo. Y si vos no tenés el aceite fresco de Dios en tu vida no va a arder. Y como consecuencia vas a morir espiritualmente y vas a hacer que otros mueran espiritualmente, porque muchas personas están esperando tu respuesta. Vos sos la esperanza para un futuro. Cuando el pueblo judío veía el candelabro, ellos veían esperanza para el futuro. Esperanza en medio de la oscuridad. Veían la luz de Cristo, veían la luz de Dios para la nación. Exactamente cuando la gente mira para nosotros, cuando la gente mira para tu vida, ellos ven en vos y mi esperanza para un futuro. Vos sos la esperanza de Dios para tus amigos. Vos sos la esperanza de Dios para tu familia. Pero si no haces lo que tienes que hacer, vos te vas a morir espiritualmente. Y si no, ya estás muriendo. Quizás estás muriendo y nunca te diste cuenta. Y no tienes visión. Y Dios no te habla. Pero no es que Dios no te habla. Ya no tienes oído para escuchar. Vemos aquí el juicio de Dios. El juicio de Dios sobre Elí. Murió viendo sus hijos morir. Literalmente. El Señor tuvo que eliminar a sus dos hijos porque sus dos hijos estaban contaminando el sacerdocio. Pero hay algo importante aquí y me gustaría que lo tomes como una advertencia para cada uno de nosotros. Elí murió y los hijos de Elí murieron. Pero ¿qué dice aquí? Que antes de que la luz de Dios se apagara, Dios habla a Samuel. Y quiero decirte para vos en el sentido que es una advertencia es que si vos no haces lo que tenés que hacer, lo que estaba preparado para tu vida, Dios va a poner sobre otros. Porque no sos imprescindible. No sos la última Coca-Cola del desierto. El Señor te llamó por gracia y misericordia. El Señor espera tu arrepentimiento. El Señor espera por un tiempo de gracia. Pero ese tiempo de gracia se termina. Y cuando ese tiempo de gracia se termina, si no haces lo que tienes que hacer, Dios va a derramar lo que Él tenía para tu vida en la vida de otros. Y te vas a morir estéril.
Te vas a morir sin haber cumplido tu plan en ese mundo. Vas a morir seco espiritualmente. Así que Dios arroja sobre tu vida una gran responsabilidad, porque somos reyes y sacerdotes. La palabra dice, 1 de Pedro dice, que Dios nos llamó para que podamos ser una nación santa, un pueblo santo de reyes y sacerdotes, para que el mundo pueda ver el brillo de la luz de Cristo en mí y en vos. Pero si no hacemos lo que tenemos que hacer, Dios no va a permitir que su lámpara apague. Dios no va a permitir, pero Dios va a levantar otra persona en tu lugar. Y esa persona te va a sobrepasar en todo. Y vas a mirar atrás y vas a mirar con desánimo. Vas a mirar atrás y vas a ver que no hiciste lo que tenía que hacer. Y te vas a arrepentir. Amén. Punto número 2. Responsabilidad individual y juicio. Mateo 25, del 1 al 13. ¿Se pueden poner, chicos? Dice así: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir el novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas ellas dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compran para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Acá vemos el retrato de la iglesia actual. Las 10 vírgenes representan toda la iglesia. ¿Ok? Toda la iglesia. Una parte de la iglesia hace lo que tiene que hacer. Y otra parte de la iglesia no hace lo que tiene que hacer. ¿Sabes lo que pasa? Que el tiempo va pasando y vos te acostumbras a esa vida. Te acostumbras a no hacer nada con lo que te fue dado. Pero va a llegar un día que la puerta se va a cerrar. Y vos vas a tratar de buscar aceite con otros. Pero ¿sabes lo que es importante entender aquí? Nosotros le traduciendo para nuestro tiempo. En el medio de la crisis, cuando la crisis venga para tu vida, yo no te puedo dar de mi relación con Dios. ¿Ok? Yo no puedo dar de mi búsqueda para vos. Eso lo tiene que buscar vos. Cuando venga la oscuridad sobre todo el mundo, cuando vengan momentos de crisis, y vos hagas corriendo, tratar de hacer todo lo que no hiciste en toda tu vida, nadie te va a poder dar lo que vos tenías que haber buscado hace tanto tiempo. Y es exactamente en el día del Señor. Cuando venga Jesús, cuando todo eso se termine, ya no va a haber tiempo. Ya no va a haber tiempo. El tiempo es ahora. O sea, las 10 tenían vasijas. ¿Y qué eso significa? Las 10 estaban en la iglesia. Unas 5 tenían un poquito de aceite. Lo que tenía la lámpara. Nada más. Pero no llevaban reservas de aceite. Cuando vino la dificultad, cuando vino el momento en que el novio estaba, no tenían aceite. Y fueron corriendo a buscar con las que tenían. Pero ya no había tiempo. Hermanos, nosotros estamos en los últimos días de la iglesia. A ver, tenemos que despertarnos. No estamos jugando a ser cristianos.
¿ok? Eso aquí no es un juego. O sea, yo siempre digo eso, personas murieron para que vos pudieras estar acá. Hablamos del avivamiento de no sé cuánto. Hablamos, nos encanta hablar de las cosas que pasaron. Pero la pregunta que yo te hago, ¿estás buscando vos tu propia historia? ¿Estás escribiendo tu propia historia? ¿Estás luchando por lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la vida de aquellos que te rodean? Aquí, al estar lleno del aceite del Señor, no es solamente venir a la iglesia. Esa es una parte. Es construir tu historia en Cristo. Es pagar el precio que vos tenés que pagar. Las 5 necias no tomaron la molestia. ¿Por qué crees que tanto se predica en la iglesia que tenés que tener una relación con el Señor? ¿Por qué crees que se predica tanto en la iglesia que tenés que entregarte al Señor? Porque el tiempo va pasando y va a haber un día que ya no va a haber más tiempo. Y si no has hecho lo que tienes que hacer, ya la puerta se cerró. Yo no estoy hablando, no que nuestra vida tiene que ser una vida de servicio frenético, pero vos sabés lo que tenés que hacer. Vos sabés lo que Dios te está llamando hace tanto tiempo y te estás haciendo oso, te estás esquivando. Vos sabés. Vos podés dar excusa para lo que vos quieras. Vos podés decir lo que al pastor le gusta escuchar. Vos podés decir lo que a nosotros como líder nos gustaría escuchar. Pero en lo profundo vos sabés tu realidad. Y lo que me gustaría dejar en esta noche, en ese punto, es que haz lo que tienes que hacer. Provee del aceite del Señor. Analiza tu vida, qué es lo que te está bloqueando. ¿Qué es lo que te está impidiendo construir una vida verdadera? Y hacerlo de una vez por todas. Porque tienes que pensar que no es solamente tu vida, es lo que viene detrás de ti. Tus hermanos, tus amigos, tu vecino. Hay tanta gente esperando tu respuesta. Y lo único que estás pensando es tu propia vida. ¿Sabe por qué las otras 5 insensatas no se proveyeron de aceite? Porque estaban demasiado ocupadas con otras cosas. Cuando vos no haces lo que tenías que hacer, porque estás haciendo otra cosa. Es sencillo. ¿Entendés? No hay excusa. O hacer lo que tienes que hacer, o vas a hacer otra cosa. Es así de simple. Pero el tiempo va a pasar. Y el Señor va a venir. Y aquí Jesús está diciendo, manténgase despiertos. Amén. El fuego tiene que arder, el fuego tiene que consumir nuestra vida. Pero el aceite lo tienes que proveer tú. Si falta fuego, porque falta combustible. Falta combustible. Y vamos ahí al último punto. Es nuestra responsabilidad como sacerdotes en el mundo. Básicamente los 3 puntos es lo mismo, pero me gustaría dejar bien remarcado. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. Dice así: escribe esa carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los siete candelabros de oro. O sea, Jesús pasea en medio de la iglesia. Los 7 candelabros de oro representa a toda la iglesia en general. ¿Qué quiere decir? Que Jesús conoce a su iglesia y Jesús pasea en medio de su iglesia. Y dice, tomadlo de manera personal, para mí, para vos, ese versículo, léelo como si Dios estuviera hablando para ti, porque está hablando a ti. Y dice así, yo sé todo lo que haces. Dios sabe todo lo que haces. Pero no solamente lo que haces de manera física, sino Él sabe tus intenciones. Él conoce tu corazón. Él conoce lo que no hablas a nadie. Él conoce las motivaciones más profundas de tu corazón. Y dice, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja contra ti.
no me amas a mí, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Porque si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender que Él dice a las iglesias: a todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Acá vemos otra vez el mensaje a las iglesias volviendo al principio, el árbol de la vida. Y Jesús que pasea en el medio del candelero de oro. Nosotros somos el candelero de Dios. ¿Ok? El Señor tiene un propósito. El Señor quiere salvar la humanidad. Una vez escuché una crítica de un hindú que decía así, que le preguntó a un cristiano y dijo: ¿vos amás a Cristo? Sí, lo amo a Cristo. ¿Pero amás a Cristo posta? Sí, lo amo. ¿En serio lo amas a Cristo? Sí. Y el hindú dijo: mentira, no amas a Cristo. Porque si amaras a Cristo como vos me decís que amas, estarías predicando a todas las personas que conoces. Y la verdad, amar acá se traduce a hacer algo al respecto. ¿Ok? Cuando nosotros perdemos el fuego de Dios, otra cosa ocupó el lugar. Y el mensaje de Jesús para la iglesia de Éfeso es: vuelve al principio. Éfeso había perdido lo más importante. Ya Jesús no ocupaba el primer lugar. Hacían todo perfecto, hacía todo bien. Enseñaban, predicaban, enfrentaban las pruebas, enfrentaban a los falsos. Hacía todo lo que una persona juzga como perfecto. Pero aquí Jesús dice: yo conozco tus obras. Arrepiéntete. Hermanos, a veces en el cuerpo de Cristo hay personas que hacen todo perfecto. Cantan, predican, enseñan, hacen todo perfecto. Pero Dios sabe, y esa persona sabe, que ya hace rato el Señor no ocupa el primer lugar. Para arder en el Espíritu, iglesia, necesitamos volver al principio. Para arder en el Espíritu necesitamos proveer el aceite del Señor. Para arder en el Espíritu necesitamos que el aceite sea puro. Sea puro. El mensaje para ti en esta noche: volver, poner a Dios en primero. Perder lo que tengas que perder para ganar lo que tengas que ganar. No vas a poder ganar todo. Es mentira. Cuando quieras ganar algo, vas a tener que perder otras cosas. Pero la decisión es tuya. Hay muchas personas aquí que un día entregaron su corazón al Señor, pero en determinado momento de su vida la tomaron de vuelta. Y hoy el Señor ocupa una pequeña parte de su vida, que es simplemente una parte de actividades, pero su corazón ya no está ardiendo por el Señor. Y lo único que se ve es mucho humo. Si vos sos una de esas personas que no están ardiendo en el Espíritu, sino que lo único que es humo, yo te quiero invitar a que rompas la barrera del orgullo, la barrera de la imagen, y que realmente te lances al pie del Señor. Porque todavía hay tiempo. No dejes que tu vida sea apenas humo. ¿Viste esas personas que venden humo? ¿Viste? Que hacen un espamento perfecto. Vos ves una vida perfecta, pero todo que hay humo. En esta noche el Señor te está dando la oportunidad de volver a ponerlo en primer lugar, para que a medida que Él vaya trabajando en tu vida, el aceite pueda ser puro y el fuego del Espíritu Santo te consuma por completo. Y cuando las personas vean, puedan ver que estás ardiendo en el Espíritu, que no hay engaño, hay un fuego puro, hay una llama verdadera, y que alumbra a donde vos estés, que alumbra a tu familia, alumbra a tu vida, alumbra. Te puede dar buenas decisiones, puede tener luz, puede tener palabra en momentos de oscuridad,
Puede tener dirección en momentos donde nadie tiene dirección. Pero vos sí la tenés, porque tenés la luz de Cristo, el fuego de Cristo en tu vida. Queremos el fuego, necesitamos hoy más que nunca. Iglesia, el mundo está avanzando de una manera tan rápida. O sea, las falsas doctrinas están avanzando de una manera tan rápida. Las ideologías están creciendo, están avanzando en los colegios, en las familias. No es tiempo de dormir. No podemos dormir. No podemos vivir más para nuestro problemita. Necesitamos entregarnos por completo. Y si hoy Jesucristo no es el primero en tu vida, yo te quiero invitar a que rompas la barrera del orgullo. No importa que seas líder, no importa cuánto tiempo estás en la iglesia, sino que entres a los pies del Señor con todo lo que sos. Porque en aquel día ya no va a haber más tiempo. Cuando la puerta se cierre ya no va a haber oportunidad. Ahora es la oportunidad. Rompe la barrera que te está impidiendo de arder para el Señor. Y venga a sus pies. No necesitamos formalismos. No necesitamos apariencia. Volvé al Señor como antes, como al principio. Cuando te convertiste. El Señor quiere un corazón puro. El fuego puro tiene que ver con un corazón puro. Y la palabra dice solamente los puros de corazón podrán ver al Señor. ¿No estás viendo al Señor? ¿Hay escasez espiritual en tu vida? ¿No estás escuchando la palabra del Señor? Revisa tu corazón. Revisa tu corazón. Porque solamente los limpios de corazón, solamente los puros de corazón podrán ver al Señor. Y si no estás viendo al Señor, hoy el Señor quiere que vos puedas volver. Pueda volver a sus pies. Pueda volver en amor a Él. Que no sea una linda canción, que no sea una palabra bonita, sino que sea tu actitud en ese lugar de rodillas delante del Señor. Y lo que esté faltando en tu vida, el Señor dijo que lo va a traer. Que lo que esté faltando en su vida, el Señor lo va a proveer. Pero vos metete en su presencia. Deja el formalismo, deja máscaras. Se terminó el tiempo de máscara. Yo no sé lo que vos querés mostrar a la gente. Yo no sé lo que vos querés mostrar a las personas. Pero eso, puro humo, no sirve. Entra al Señor y que Él haga lo que tenga que hacer con tu vida. Hay muchas personas aquí que todavía están atados a su pasado. No puede tener un fuego puro porque su pasado está contaminando tu vida. Hermanos, el pasado quedó atrás, ya no hay nada más. No importa lo difícil que hayas pasado tu vida, no importa. No importa lo que fue tu pasado. Yo también tuve un pasado horrible. Pero desde que me convertí, mi pasado quedó atrás. Ya no sirve para nada. Sirve para ver la gracia de Dios sobre mí, nada más. Pero si tu pasado está haciendo que tu vida sea humo, tira tu pasado atrás, déjalo atrás. Déjalo atrás. Y eso nadie puede hacer por ti, solamente vos. Si tu pasado está contaminando tu vida, soltalo. Si el dinero está contaminando tu vida, soltalo. Si el miedo está paralizando tu vida, solta el miedo. Sea lo que sea que esté contaminando tu aceite, soltalo ahora. Porque mañana va a ser tarde, va a ser demasiado tarde. El Señor tiene un propósito. Y eso no es un cliché. Él tiene un propósito en tu vida. Tu vida es importante para Dios. Tu vida es importante para el Señor. No solamente el Señor murió por ti, sino que muchas personas pagan el precio para que vos estés acá. Pero ahora es tu precio. Ahora es tu precio. Y eso nadie puede hacer por vos. Nadie. No vaya a ser que vas a ser como las 5 vírgenes insensatas. Dame de tu aceite. Hermanos, nadie puede dar de su vida con Dios para vos. Nadie te puede dar eso. Vos lo tenés que buscar. Vos lo tenés que arrebatar por medio de la fe. Nadie puede hacer por ti. Que en esa noche el Señor pueda realmente martillar nuestra vida con su presencia. Que el Señor pueda tallar mi vida, tu vida con su presencia. Permita que el Señor te ponga en la prensa. ¿Sabe lo que significa Getsemaní? Getsemaní significa prensa de aceite. Jesús fue prensado en aquella cruz. La ira de Dios prensó la vida de Jesús
para que la vida de Jesús pueda ser la vida que hoy nosotros llevamos como iglesia. Permita que el Señor haga de ti un aceite puro por medio de su prensa, para que destile un aceite transparente, de manera que puedas arder y que muchas vidas se salven a través tuyo. Pero la decisión es tuya. Nadie va a poder hacer por ti. En esta noche quiero llamar tu responsabilidad. Muchas veces personas dicen, pero yo no tengo autoridad, pero yo no sé hacerlo, yo no sé cómo hacerlo, no sé cómo empezar. Una vez un hombre de Dios me enseñó que la autoridad viene con responsabilidad. Si vos no asumís tu responsabilidad, jamás vas a ver la autoridad de Dios sobre tu vida. ¿Quieres ver la gloria de Dios sobre ti? Asumí tu responsabilidad. No pongas la culpa en otros. No eches la carga en otros. Es tu responsabilidad. Y cuando asumas tu responsabilidad, vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Vas a ver el aceite de Dios fluyendo sobre ti. Vas a ver vidas convirtiéndose a través tuyo. Vas a ser Dios escribiendo una nueva historia a través de tu vida. Pero es tuya la responsabilidad. Y en esa noche, la palabra que Dios puso en mi corazón es llamar a nosotros como iglesia a asumir nuestra responsabilidad como iglesia de Jesucristo. Y que su aceite va a empezar a fluir de vuelta. Su aceite va a empezar a fluir de vuelta como nunca ha fluido antes. Porque la gloria de la segunda casa es mayor que la primera. No importa lo que vos viviste en el pasado. No importa lo que vos viviste antes. Lo que Dios quiere hacer ahora es mayor. Pero es tu responsabilidad buscarlo. Y en esa noche, el Señor puso en mi corazón llamar tu responsabilidad. Amén. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Y que el Señor nos mueva a ser llenos de su Espíritu Santo para hacer lo que Él nos llamó a hacer. Amén. Me gustaría que te pongas de pie.